escolar. Nosotros seguimos con este tema de los jueves, hablando de emprendimientos, negocios, finanzas. Y cuando hablamos de finanzas, también queremos tocar el tema del sobreendeudamiento, las tarjetas de crédito. Y algo muy importante es que según la empresa de datos Equifax, en el Ecuador, 359.874 personas poseen más de 3 tarjetas de crédito, por lo cual es necesario tomar en cuenta las recomendaciones para evitar este sobreendeudamiento y hacer buen uso de las mismas. Por eso quiero que vean la siguiente nota. Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, con cierre a 2018 existen 3 millones de tarjetas de crédito en el país y 359.874 personas tienen más de 3 tarjetas de crédito. Solo este grupo representaría más de 1 millón de tarjetas, es decir, manejarían 34% del total. Tener varias tarjetas de crédito no es negativo, pero su manejo debe ser el adecuado. Por ejemplo, tener pendiente los datos básicos, como el monto de la deuda, fecha de pago, fecha de corte del estado de cuenta. Saber esta información ayuda a no sobreendeudarse y a no exceder el límite de su capacidad de pago. Pero si ya está sobreendeudado, empiece priorizando la deuda que tenga el interés más alto. Recuerde que cualquier deuda genera intereses, luego es necesario romper el ciclo de deudas. No adquirir cosas que no necesita, como un celular nuevo si ya tiene uno. Si recibió utilidades, un buen destino de esos recursos es pagar deudas, no gastar más de lo que gana usando tarjetas de crédito, reducir gastos innecesarios que a fin de mes generen inconvenientes para pagar. Puede aplicar una regla para mejorar sus finanzas personales. Destinar el 50% para los gastos básicos, 40% los gastos no básicos y deudas, y 10% para el ahorro. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y para entender mejor este tema, quiero dar la bienvenida a nuestro especialista Juan Carlos Ruiz. Él es líder de marketing de Equifax, compañía de servicios de tecnología de la información. También especialista justamente en temas de ingeniería informática y algo muy importante que viene de esta empresa que es Equifax, que tú justamente me contabas que es esta empresa que maneja el buró de crédito y tiene los indicadores justos para conocer la realidad actual con respecto al estado crediticio de los ecuatorianos en nuestro país. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Janica, mucho gusto. Pues sí, básicamente lo que nosotros hemos hecho es levantar un poco la información de las tarjetas de crédito que se han otorgado en el país en el último año, revisando las tendencias de crecimiento, y vemos estas cifras que se han presentado a nivel del reportaje, que ustedes muy bien lo han citado, ¿no? Más de 400.000 tarjetas se entregaron a una persona por primera vez el año anterior. Esto significa que se entregaron también más de 900 millones de dólares en cupo sobre estas tarjetas que se entregaron por primera vez a una persona. Y significaría que cada persona que obtuvo su primera tarjeta el año anterior tiene un cupo nuevo de $2.000 que puede gastarlo dentro de su día a día, ¿no? Entonces, por eso es lo que nosotros buscamos siempre dar sugerencias, dar un poco de educación financiera para que las personas manejen adecuadamente sus finanzas. Así es. Algo que me llamaba mucho la atención, es decir, 3 millones de tarjetas de crédito están circulando en el país. Con respecto a nuestra población, que es aproximadamente 15 millones, me dices, es una cifra normal, es decir, es en una economía estable. Y que me llama mucho la atención es que justamente esta cifra se va incrementando al 10% cada año. Sí, sí. El crecimiento ha estado más o menos marcado en la cifra que mencionamos. Tal vez aquí lo importante es el hecho de cuando nosotros tenemos múltiples tarjetas, saberlas manejar. Y ahí es el indicador que se obtuvo también a corte 2018, el hecho de que más de 350.000 personas tienen 3 o más tarjetas de crédito en nuestro país. Y cuando hablamos de una tarjeta, siempre debemos recordar 3 datos como mínimo, que es la fecha de pago, la fecha de corte, cuando mis deudas se transforman al estado de cuenta, y también el monto total de la deuda. Esto cuando yo tengo una tarjeta, pero cuando voy teniendo 2, 3, etcétera, mis datos a recordar son muchos más. Claro. Entonces, obviamente, ahí es donde yo puedo comenzar a tener algún problema para manejar mis finanzas. Entonces, nosotros siempre sugerimos que se haga un inventario de todas las tarjetas que se está manejando y con esas tarjetas o con ese inventario
poder hacer un desglose de los pagos que debo ir realizando cada mes. Ok, entonces ya digamos a la conclusión que no es malo tener 2 o 3 tarjetas de crédito siempre y cuando sepamos controlarnos, usarlas, hacer buen uso de estas y que no estemos entonces sobreendeudados. Cuando hablamos de cómo usarlas efectivamente, viene la pregunta, entonces, ¿qué comprar y qué no con una tarjeta de crédito? Claro. ¿Qué debemos hacer con este? Nosotros, dentro de las sugerencias que damos igual a la población, que se manejen siempre el conocimiento de los dos tipos de compra que se puede hacer con una tarjeta de crédito. ¿Sí? Cuando hablamos de un crédito corriente, normalmente deberían ser consumos que yo voy a pagar al máximo al siguiente mes, y hablamos de consumos de entretenimiento, de comida, de un consumo que sea realmente de entretenimiento más allá de algo muy a largo plazo. Es decir, eso que hacemos usted y yo de pagar la cena, el mercado, un cine, un gustito con la tarjeta de crédito y ponerlo diferido, no es lo recomendable. Así es. No es lo recomendable. Realmente un consumo en un crédito diferido debería ser algo a largo plazo, ¿sí? Algo que se haga algo visto como una inversión. Por ejemplo, los muebles de la casa, un electrodoméstico, algo que nos vaya a servir por algún tiempo más allá del que buscamos que sea solo al siguiente mes. Algo que me llama mucho la atención con respecto a las tarjetas de crédito es que justamente hay como una sensación de que mientras más tarjetas de crédito tenga la persona es algo de estatus. ¿Cómo entonces nosotros medir y contenernos cuando no sabemos? Yo me declaro una de las personas que no sabe manejarse financieramente. ¿Cómo manejarnos entonces si no tenemos esta educación financiera? No, dentro del reportaje que se pasó al inicio me pareció un dato muy importante que lo han tomado justamente la nota de que nosotros generamos, que es el hecho de poder tener un inventario de las deudas que yo voy a tener. Es decir, más o menos un inventario de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, obviamente hacer la diferencia entre esto, y saber que debo también destinar un valor para el ahorro. Entonces podemos tener un ingreso, restar nuestros gastos, ver cuál es el valor que tenemos como capacidad de pago y no gastar toda esa capacidad de pago, sino que de esa capacidad destinar un valor para ahorro y obviamente un valor que pueda servir también para alguna emergencia que se vaya a presentar en la familia. Con esos valores yo siempre puedo proyectar cuál va a ser mi manejo de mi consumo dentro de tarjeta de crédito. Ok, hay una falsa percepción en el Ecuador y yo creo que usted también me va a dar la razón y cómo hacemos con esto, porque siento que a veces la población dice, si mi salario es 1.000 y mi tarjeta de crédito tiene un cupo de 1.000, yo mensualmente tengo $2.000 para consumo. Y es como que esto fuera un extra de nuestro sueldo. Claro. Está mal eso, ¿cierto? Es correcto, porque finalmente lo que debemos hacer, lo que les comentaba en el punto anterior, es poder ver cuál es mi capacidad de pago. Entonces, mi capacidad de pago va a venir de cuánto yo tengo como ingreso, cuánto yo estoy gastando en gastos corrientes, en gasto de educación, salud, vivienda, más mis gastos financieros, que es justamente ahí la cuota de la tarjeta de crédito, y siempre debo tener un remanente, siempre debe existir un saldo positivo. El momento en que yo tengo un saldo negativo, comenzamos a hablar del tema de sobreendeudamiento. Y ahí es donde se debe empezar a buscar cómo salir de ese esquema. Y justamente lo que hablamos es pagar la deuda que tenga tal vez el interés más fuerte o pagar la deuda que tenga el plazo más corto. Lo ideal es finalmente fijarnos un objetivo, sea pagar una deuda cualquiera de las que yo tenga, pero pagarlas puntualmente, para que de esa forma vaya disminuyendo mi pago financiero y obviamente pueda salir del sobreendeudamiento lo más pronto posible. Cuando existe este colapso en las finanzas, donde ya no da abasto nuestro salario mensual para cubrir y el endeudamiento es inminente, ¿qué es lo recomendable entonces hacer por primera instancia? No, lo primero, nosotros siempre recomendamos es informarse, ¿sí? Muchas veces creemos que sabemos todo el estado de nuestras deudas, pero nosotros, dentro de los servicios que damos a la población, es que las personas pueden acercarse a nuestras oficinas y obtener su reporte de endeudamiento, ¿sí? Y en este reporte de endeudamiento ellos podrán entender realmente cuáles son sus deudas. Y voy a tener un inventario claro de a quién debo y cuánto debo. Con ese inventario debo comenzar a justamente manejar mi Cardex, digámoslo, entre ingresos y gastos, y saber cuánto yo voy a poder comenzar a pagar. Si estoy sobreendeudado, debo disminuir algún gasto, ¿sí? Deberé disminuir algún gasto de entretenimiento, tal vez una comida menos, tal vez salir al cine menos, cualquiera de esos gastos para poder ahora pagar una de las deudas. Pero con mi reporte ya sabré cuál es la deuda a la cual quiero atacar. Entonces, debo fijarme un objetivo y comenzar a cumplirlo. Porque también el problema es que la población se fija un objetivo
y no es constante. Ya. Entonces necesitamos cumplirlo, ser constantes. ¿Qué hacemos entonces con el pago de la tarjeta de crédito? ¿Pagamos el pago mínimo solamente o hacemos el monto total? ¿Qué es lo recomendable en este caso? Bueno, de hecho, ahí más la recomendación viene por el lado de que si nosotros por algún motivo debemos pagar el valor mínimo, que normalmente es el 10% del saldo total, tengamos en cuenta y tengamos claro en nuestra mente que no estamos liberando la deuda. Porque muchas veces las personas creen que pagan el mínimo y ya se acabó la relación con la tarjeta. Realmente para nosotros es pagar el mínimo, pero entender que hay un saldo ahí pendiente y que sobre ese saldo también se van a aplicar generalmente un interés, porque la entidad financiera se está haciendo cargo de ese saldo. Entonces, es importante, así como yo puedo obtener el reporte de mis deudas, también entender mi estado de cuenta, porque ahí se detallan los datos que se van a aplicar acerca de las tasas de interés y los valores que se podrían aplicar sobre los saldos que quedan cuando yo hago el pago mínimo. Y el otro caso, obviamente, es pagar el valor total, en donde voy a tener normalmente un mejor manejo, ¿no? Lo que quiere decir es, lo recomendable es hacer el abono al fondo total, al monto total, pero si no está dentro de mi presupuesto y solamente puedo hacer mensual el pago mínimo, ¿esto incrementaría mucho los intereses? ¿Por qué hay como que en mi caso siempre me decían, no pagues solamente el mínimo, no pagues solamente el mínimo? Y es como un estilo de cuento del lobo, que le tenemos miedo solamente a hacer el pago mínimo. Claro, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un saldo por pagar y ese saldo se va a aplicar un interés. Es importante por eso, como mencionaba, ir al estado de cuenta y entender cuál es el interés que se va a aplicar. ¿Sí? Y si la persona tal vez, porque sabemos en el estado de cuenta hay mucha información, si la persona tal vez tiene alguna duda, puede también llamar a la entidad financiera y ahí le podrán dar un poco más de esa información. ¿Sí? Lo importante es entender los datos y sobre esos datos generar un análisis. Juan Carlos, ustedes que manejan esta estadística de las 400.000 personas que el año 2018 se le otorgó por primera vez una tarjeta de crédito, ¿cómo ha sido el pago, el buró o la morosidad? ¿Han sabido administrarse estos nuevos tarjetavientes? No tengo el dato específicamente en este momento, pero lo que sí hemos visto es que a nivel de la índice de morosidad en el mercado se ha mantenido de forma saludable, ¿sí? No es un índice alarmante al momento, estamos de una forma adecuada. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que a las personas que les otorgaron su primera tarjeta deben conocer estos 3 datos como mínimo, que los mencionábamos: la fecha de pago, la fecha de corte y el monto de deuda, para no comenzar a caer en olvidos involuntarios y provocar morosidad, ¿sí? Y que mientras más tarjetas yo tenga, más datos voy a tener que recordar para manejar bien mis finanzas. Algo muy importante, conversamos que la morosidad en el país se ha conservado y no ha tenido alzas ni bajas considerables o alarmantes. Sí, Eso sí. es un positivo, ¿cierto? Es correcto, es correcto. No ha habido una variación muy fuerte dentro de las finanzas, de la morosidad, y esto es bueno para el país. Obviamente siempre las entidades financieras también están buscando que eso se mantenga y ellos podrán hacerlo. Ya debemos finalizar, Juan Carlos, pero sí quiero que en segundos tú le hagas unas recomendaciones básicas a los tarjetavientes y a las personas que están justamente cayendo en el sobreendeudamiento. Lo primero, lo que mencionábamos en la tarjeta de crédito, siempre recordar los 3 datos, hacer un inventario de mis deudas a nivel de tarjeta y otros créditos para saber cuánto yo tengo que pagar a fin de mes y generar mi Cardex, ¿no? Ingresos menos egresos. En egresos no solo está lo financiero, está también mi gasto del hogar, entonces debo tener siempre un remanente para ahorro, para emergencias, que me pueda ayudar a salir de los problemas, ¿no? Así es, gracias Juan Carlos Ruiz, líder de marketing de Equifax, por acompañarnos en este jueves de emprendimiento, de negocios, de finanzas. Así es que a organizarnos un poquito más. Mañana no se pierdan nuestro programa, o conoceremos cómo recuperan las culturas y justamente hablaremos de la cultura Quitucaras, algo muy importante en nuestro país. Nosotros así finalizamos este jueves, que tengan un excelente día y gracias como siempre por estar allí.